Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En el video de hoy les traigo una nueva actualización de la 5.2.3, una táctica muy solicitada en el canal y con justa razón porque es de las más efectivas que tiene el juego en términos de remates y de goles en esas ocasiones generadas. Una alineación que junto a las 4-5-1 y a las 4-3-3 forma parte de ese top 3 actual de alineaciones competitivas del juego. Así que hoy tenemos un video específico para esta alineación con una muy buena actualización táctica. Antes de seguir con el video de hoy, no olviden darle like y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben que con ese mínimo esfuerzo de su parte me motivan a seguir subiendo videos y haciendo que la comunidad siga creciendo. También les recuerdo que el canal cuenta con Discord para aquellos que quieran unirse. Para ingresar solamente deben entrar en el enlace que se encuentra en el primer comentario. Dicho todo esto, vamos ahora sí con el video de hoy. Bien, vamos a hablar entonces de la 5.2.3, una alineación que en los últimos años empezó a tomar muchísima fuerza en las competencias de la comunidad y que se ha mantenido ahí siempre con grandes resultados. Esto se debe a que es una alineación que con muy poco genera muchísimo pero muchísimo daño. Probablemente sea la más efectiva en términos de alineaciones de 5 o 6 defensas, por no decir de todas las alineaciones del juego. Y a diferencia de la 4-5-1 que comenté en el video anterior, sí podemos ver con mayor frecuencia a la 5-2-3 en otros formatos de competencia, porque al usarse mucho la 4-3-3 y tener disponibles esos tres delanteros, que generalmente son muy fuertes en formatos como Copa Ganadores sobre todo, es muy fácil pasar a la 5-2-3 antes que a una 4-5-1. Entonces es un gran complemento para aquellos a los que les guste atacar, pero también tomar sus recaudos para partidos más difíciles. Es una alineación que sin duda alguna se puede mostrar muy fuerte ante todas las alineaciones del juego, teniendo en cuenta que su mejor estilo es con contraataque, pero su debilidad se encuentra ante un estilo específico como las tácticas con juego de pases, donde claramente no se las recomiendo. Ante todo lo demás, la alineación siempre muestra un gran nivel. Puede tanto ganar como perder como toda táctica, pero siempre te asegura estar en competencia, tengas muy poco valor de equipo o muchísimo más que tu rival. Es una alineación que no resulta un problema para jugarse con posiciones específicas y que también no requiere mucho de ella para rendir de gran manera. Pero como no es difícil conseguir sus posiciones, yo siempre les recomendaré usar de esa manera con los 11 jugadores en su posición específica. Como siempre, también recordarles la importancia de los plus de nacionalidad para intentar buscar aún mayor efectividad, sobre todo para torneos más complicados o competitivos. Y para ir cerrando con el tema de los especialistas, les recomiendo que para seleccionar al capitán lo mejor es que lo sea su jugador más veterano y que sea defensa. Para penales y tiros libres, lo ideal es que lo sea alguno de sus tres delanteros, de preferencia a algún extremo, pero igualmente siempre guíense por el que tenga más media o ataque. Y en los corners, lo ideal es que lo sea alguno de los dos CC, centrocampistas centrales, que tengan a su disposición. Bien, dicho esto, vamos entonces con las avanzadas que utilizaremos en esta 5-2-3. En primer lugar, hay que decir que la vamos a jugar con el estilo de contraataque. En las tácticas en línea tenemos tres opciones para jugarla. La primera es la siempre confiable opción de apoyar los medios a la defensa. Esta opción sirve para absolutamente todo. La segunda es con todos en su posición, también como una opción para intentar buscar mayor efectividad de local, donde a veces en superioridad no se logra tantos goles como se esperan. Y la tercera y última opción es con el doble apoyo, es decir, con el apoyo de los delanteros al medio y de los medios a la defensa. Esto es muy específico y funciona muy bien en una inferioridad muy alta en relación a su rival, que funciona también cuando tienen muy buenos especialistas con el objetivo de no recibir goles y anotar de pelota parada. Tengan en cuenta estas modificaciones para adaptarlo mejor a sus partidos. Bien, en cuanto al marcaje al fuera de juego, aquí nuevamente se utilizará un marcaje zonal y no se utilizará el fuera de juego. En la agresividad, esto dependerá como siempre del criterio de cada uno y del árbitro del partido, pero como siempre les aconsejo utilizar brusco para jueces verde y celeste, agresivo para jueces amarillo y naranja y normal o cuidadoso para jueces rojo. Y por último vamos con las avanzadas que se utilizarán en esta 5.2.3, la cual tendrá un par de variantes a las anteriores del canal
como lo fueron la presión baja o el estilo de asentamiento, como así también en las velocidades anteriores que siempre fueron mayores a 65. En esta táctica utilizaremos defensa profunda con un número base de 33, el estilo será defensivo en 24 y la velocidad será de 55 en juego de posesión, con el agregado de poder subir 10 números hasta 65 si nos hace falta efectividad. Bien, ¿qué deben saber sobre esta táctica? Es una táctica que personalmente la considero una gran opción para enfrentar todo tipo de alineaciones ofensivas, sobre todo ante juego por las bandas. También me ha funcionado muy bien ante las de un solo delantero. Probablemente no funcionará ante todas, pero sí que tiene un buen margen de resultados positivos. Y sin duda alguna que ante otras alineaciones de 5 o 6 defensas que también se jueguen con contraataque, la 5-2-3 siempre tendrá muchísima mayor efectividad. Es una gran opción para formatos de liga nostálgicas donde los equipos ya vienen armados y tenemos que adaptarnos a ellos, como así también para complementar bien sus tácticas ofensivas como las 4-3-3 para descansar jugadores o tenerla como alternativa para duelos más complicados en formatos como por ejemplo la Copa Ganadores. A nivel competitivo les recomendaría sumar no solo el plus de posiciones específicas, sino también el de nacionalidad, ya que aporta mucho para duelos cerrados sobre todo, pero también para todos los partidos en general. Pero en líneas generales, considero que esta táctica es una gran opción para todo tipo de formato de competencia y es por eso que se las recomiendo muchísimo para todos aquellos a los que les guste usar 3 delanteros, ya sea para usarla de táctica principal o para rotarla con la 4-3-3, estoy seguro de que esta táctica les dará grandes resultados. Bien gente, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó el video y la táctica, denle un buen like y suscríbanse si les ha servido. Ya saben que con eso me ayudan muchísimo a seguir creciendo. Si les gustó este tipo de video, díganme en los comentarios qué les pareció esta táctica y qué otras alineaciones les gustaría que suba una actualización. Y lo más comentado como siempre será el siguiente video. En fin, eso fue todo por hoy. Un saludo, cuídense y buenos juegos.